Baelo Claudia. ¿Qué es la romanización? La romanización es un momento clave de la historia cultural de España. La romanización cuenta con varios significados, así por primera vez en su historia, los distintos grupos que habitaban en el territorio peninsular van a integrarse en un orden común cuando, tras la conquista, los romanos consiguen la unificación política de la península que se convierte en una provincia del Imperio Romano llamada Hispania. Localización. Baelo Claudia, situado en Tarifa, en la provincia de Cádiz, es uno de los conjuntos arqueológicos mejores conservados en cuanto a urbanismo de origen romano se refiere. El lugar, localizado en el paraje de Ensenada de Bolonia, fue descubierto por el hispanista francés Pierre Paris a principios del siglo XX después de haberse quedado oculto en el tiempo bajo capas de arena, conservando así uno de los más importantes yacimientos de la época en la península ibérica. La ciudad romana de Baelo Claudia se encuentra a 22 kilómetros de la ciudad de Tarifa, integrada en la playa gaditana de Bolonia, en una zona altamente estratégica con relación al paso por el mar Mediterráneo. La ciudad se constituye a finales del siglo II a.C. sobre su asentamiento fenicio. Su principal función era el comercio con el norte de África, principalmente con lo que es el actual puerto de Tánger, aparte de la pesca y el salazón, que es uno de los grandes ejes de la ciudad. El emperador romano Claudio le concedió el rango de beneficio. Aquí se localizan todos los elementos representativos que constituyen la esencia de la ciudad romana. Muralla. De algo más de 1 kilómetro de perímetro y estructurada a base de lienzos separados por torres, el escaso relieve de los muros unidos a que la etapa de máximo esplendor de la urbe coincidió con los tiempos de la paz romana, parece atestiguar el hecho de que no fuese concebida como un cerco de finalidad defensiva, sino más bien como un simple elemento delimitador del espacio urbano. Viviendas. Mientras que los operarios de las fábricas residirían en modestos condominios en áreas urbanas periféricas, las clases más acomodadas, enriquecidas gracias a la actividad industrial y comercial, hicieron levantar sus domus en el sector sur de la urbe, no lejos de las fábricas. Foro. El foro de Baelo es de forma rectangular y en él se discutían los aspectos políticos de la época, así como debates jurídicos o administrativos. Al sur estaba delimitado por la Basílica Judicial, la cual actualmente conserva las columnas compuestas y jónicas, algunas de las paredes y una estatua del emperador Trajano de más de 3 metros de altura que se confundió en un principio con la efigie del emperador Claudio. Todo ello erigido sobre una base rectangular de casi 20 metros por 35,5. En la basílica se llevaban a cabo los juicios y el culto imperial. Necrópolis. En todas ellas se adivinan desde humildes enterramientos individualizados a base de pequeñas piezas monolíticas labradas o lisas llamadas betilos, hasta suntuosos mausoleos arquitectónicos de 1 o 2 cámaras. Las distintas excavaciones han podido constatar la existencia en Baelo Claudia de al menos 3 espacios cementeriales a extramuros, 2 de ellos flanqueando las vías hacia Gades y Cartella y una tercera al norte del núcleo urbano. En Baelo Claudia había 4 templos, Júpiter, Juno, Minerva y otro para rendir homenaje a la diosa Isis. Al este de los templos de la tríada capitolina Júpiter, Juno y Minerva se hallaba el santuario de la diosa Isis. La identificación de este templo se debe a que en el pie del primer peldaño de acceso se descubrieron 2 inscripciones en forma dedicatoria Isidi Dominae. Si hay una divinidad femenina que llegó a influir en la cultura del Mediterráneo, esta no fue otra que Isis, esposa de Osiris y madre de Horus. Estaba relacionada con la maternidad de los dioses y de su triunfo sobre la noche. En Egipto se decía que ella enseñó la agricultura, que descubrió el trigo y que reveló muchas medicinas para curar a los enfermos. La representaban como una mujer coronada con cuernos y una luna. Los romanos tomaron este modelo y le añadieron elementos de su religión, apareciendo a menudo en ambas culturas con un niño entre sus manos, tal y como denota su faceta de gran madre. Imagen de la diosa Isis. El teatro romano. El teatro de Baelo Claudia se ubica en el entramado urbano de la ciudad de Baelo Claudia, que nace en el siglo II a.C., en una zona altamente estratégica como lo es el estrecho de Gibraltar.
Su origen y posterior desarrollo están muy ligados al desarrollo de las industrias salazoneras y al comercio con el norte de África, siendo puerto de unión con la actual Tánger. Construido en el siglo I después de Cristo, aproximadamente hacia el año 70 después de Cristo. El espacio situado en una pendiente para asentar el graderío fue intervenido, restaurado y consolidado en varias campañas arqueológicos, permitiendo un uso cultural limitado, destacando su especial ubicación e inigualables vistas sobre la ensenada, vistas que veríamos desde el Teatro Romano. Mercado. Contiguo a la basílica y asomando igualmente al decumano máximo, fue construido para albergar en un espacio unificado la actividad comercial de la ciudad una vez fue desplazada del foro principal. Presentaba en origen dos niveles, estructurándose el inferior a partir de un espacio central rectangular de extremos ochavados, en torno al cual se habrían separados por pilares un total de 10 pequeñas tiendas que se pondrían por aquí en el centro. Termas. Las salas termales aparecen dispuestas en hilera, alineadas de sur a norte y partiendo de la sala más fría a la de más calor. Esto obligaba a los bañistas, una vez hubiesen pasado de las salas de menor a mayor calor, a volver sobre sus pasos. Tal distribución es común en este tipo de edificios y sobre todo en los de dimensiones reducidas. Y por último estaría la factoría de pescado. Alumbrada en época romana, Baelo Claudia es esencial, vital para conocer esa relación entre el atún rojo y los pobladores de esta zona. No en vano atesora importantes vestigios de la industria de salazón. Concretamente, las fábricas excavadas en este enclave han sido fachadas entre los siglos I a V después de Cristo, fábricas a las que se les denominaba cetaria y que, según los numerosos estudios arqueológicos de los que ha sido objeto Baelo Claudia, podrían rondar la decena. Estas estaban provistas de piletas o saladeros, espacios en los que se producía almacenar el pescado en sal y en los que se elaboraban las apreciadas salsas de pescado. Dichas cubetas se agrupaban en una o varias paredes de la fábrica, rodeando un patio que estaba al aire libre, cuyas funciones eran las tareas de despiece, limpieza o almacenaje. En algunos casos estas fábricas contaban con pozos o pequeños aljibes, como es el caso del conjunto industrial 4, o bien con estancias anexas como en el conjunto industrial 6, dedicadas a labores administrativas o de almacenaje.